Hola chicos, esta semana vamos a ver un concepto que ya conocemos, que es la media aritmética, y lo vamos a relacionar con un nuevo concepto que es la desviación estándar. Solo para recordar qué es la media aritmética, nosotros sabemos que la media aritmética es lo que vulgarmente conocemos como el promedio, es decir, es un valor que se obtiene al sumar todos los datos y luego dividirlo en la cantidad total de esos datos. Pero nosotros podemos tener dos tipos distintos de media aritmética. La media aritmética para los datos no agrupados y la media aritmética para los datos agrupados. Para los datos no agrupados es la misma media que calcularíamos cuando todavía no hemos hecho una tabla de frecuencias. Es decir, para obtener esta media, lo que nosotros haríamos es sumar todos los datos, el x sub 1 más el x sub 2 más el x sub 3, así hasta llegar al último dato, el x sub n, y luego lo dividiríamos en el total de los datos, es decir, lo dividiríamos en n. Y la media aritmética para los datos agrupados viene siendo cuando nosotros ya hemos construido la tabla de frecuencias. Por lo tanto, esta es un poco más corta porque ya conocemos cuántas veces se repite cada uno de estos datos. Esto lo haríamos de la siguiente manera. El x sub 1 lo multiplicaríamos por el f sub 1, es decir, por cuántas veces se repite ese dato. Luego le sumaríamos el x sub 2 multiplicado por el f sub 2. Así sucesivamente hasta llegar al último dato, al x sub n multiplicado por el f sub n. Todo eso dividido en el total de datos n. Vamos a ver un par de ejemplos. Supongamos que tenemos estos datos de acá que no están agrupados y nosotros queremos calcular la media aritmética. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, los vamos a sumar todos y luego lo vamos a dividir en el total, que serían 7 datos. Obtendríamos lo siguiente: 8 más 9 más 10 más 11 más 16 más 17 más 6, y todo esto dividido en 7. Esta suma arriba me queda 77 dividido en 7, y eso es 11. Por lo tanto, la media aritmética de este conjunto de datos es 11. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora, para datos agrupados ya tenemos construida la tabla de frecuencias, y si nosotros sumamos todas las frecuencias que tenemos acá, obtendremos el total de datos, es decir, 11. ¿Cómo me quedaría esto? Me quedaría 15 por 3 más 16 por 2 más 17 por 5 más 18 por 0 más 19 por 1. Todo eso dividido en 11. Esta suma en el numerador me queda 181. 181 dividido en 11. Y al hacer la división, esto me queda 16,45. Este 16,45 está aproximado porque en realidad es periódico, pero lo vamos a dejar solamente como 16,45 para que los próximos cálculos sean más fáciles. Bien, la pregunta ahora es: ¿qué es la desviación estándar? Es una de las medidas de dispersión más común y lo que hace es indicarnos qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, es decir, con respecto al promedio.
Mientras más grande sea el valor de esta desviación, más grande será la dispersión. La dispersión se anota con el símbolo sigma, que es este símbolo de aquí. Pero debemos considerar que la desviación estándar se utiliza el símbolo sigma cuando hablamos de la desviación estándar de una población. En cambio, cuando estamos hablando de una muestra, en lugar de usar sigma, usaremos la letra S, S mayúscula. Y también debemos considerar que muchas veces la variación es bastante común. Es tan común que se le suele conocer como ruido. La desviación estándar, entonces, nosotros la podemos calcular mediante esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a ver un ejemplo para esto. Para ello vamos a calcular la desviación estándar del ejemplo anterior, del de los datos agrupados. Entonces, sustituyendo en la fórmula, obtenemos esto que está acá. Es decir, el primer dato, al 15, se le resta la media aritmética, se eleva a 2 y se multiplica por la frecuencia. Luego a eso se le suma el segundo dato, le restamos la media aritmética, lo elevamos a 2 y lo multiplicamos por la frecuencia. Lo mismo, el tercer dato, le restamos la media aritmética, lo elevamos a 2 y lo multiplicamos por la frecuencia. Y así con todos los datos hasta llegar al último. Luego eso se divide en el total de datos y le sacamos el radical cuadrado. Todo esto lo podemos hacer directamente en la calculadora y vamos a obtener que en este caso la desviación estándar es 1,157. Como los datos estaban descontextualizados, es un poco difícil interpretar esta desviación estándar. Eso lo vamos a hacer en las actividades que vienen en la guía. Pero es solamente un ejemplo para que vean cómo se aplica esta fórmula. Es decir, que para calcular la desviación estándar, sí o sí, primero tenemos que conocer el valor de la media aritmética, porque si no, no podemos ocupar esta fórmula. Bien, ahora en su guía encontrarán dos actividades, una que va relacionada a la media aritmética y otra que va relacionada a la desviación estándar. Revísenla e intenten hacerla para que después la revisemos entre todos el día martes en la clase online.